Se escucha así, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de cultura en la Diputación de Jaén, a esta biblioteca dedicada a los autores y autoras de Jaén, que se inauguró el pasado 19 de marzo, el Día de la Provincia. Es un compromiso del presidente de esta Diputación con la cultura de Jaén y un espacio que sin duda alguna nos dará muchas alegrías, nos dará también un espacio al conocimiento, como va a ser la oportunidad que tenemos esta tarde, en la que nos acompaña mi querido profesor, porque fue mi profesor en la universidad, Pepe Rodríguez. Y también me acompaña en la mesa María Luisa Grande, que es consejera vicedirectora del Instituto de Estudios Jiennenses, que este año cumple 70 años. Estamos celebrando el aniversario y una de las actividades, una de las cuestiones dentro de ese 70 aniversario es la creación de esta biblioteca. Rodríguez Molina, querido Pepe, ha sido profesor titular y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Ha dedicado gran parte de su larga y profunda actividad investigadora al conocimiento de la historia de Andalucía y en particular de Jaén y Granada. Estudios generales y particulares, como por ejemplo sus estudios de frontera, y en el que nos damos cita en Alcalá la Real, territorio de frontera, como ustedes saben, y también es un espacio en el que compartimos unos días de investigación y unos días de conocimiento. Por citar algunos de sus estudios, porque tiene una vasta y extensa carrera de investigación, algunos de sus estudios son el Obispado de Baeza, Jaén en la Baja Edad Media, aspectos económicos sociales, patrimonio eclesiástico del Obispado Baeza, Jaén, las órdenes militares de Santiago y Calatrava en el Alto Guadalquivir, el Reino de Jaén en la Baja Edad Media, aspectos demográficos y económicos, el diezmo eclesiástico en el Obispado Baeza, Jaén, algunos aspectos sobre la actividad comercial y fiscal en Jaén y Baeza a finales del siglo XV, recogidas en la acta del segundo coloquio de Historia Medieval Andaluza, Hacienda y Comercio. No voy a extenderme más en la extensa, como digo, y vasta investigación del profesor Rodríguez Molina, porque no creo que... O sea, no han venido ustedes a escucharme a mí, por supuesto. Han venido a escuchar a Pepe Rodríguez y sin más le dejo... Primero, quiero, antes de terminar, darles las gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde, si no lo he hecho antes, por compartir este rato de enriquecimiento cultural. Le paso la palabra a María Luisa Grande. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Yo también quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia en esta actividad que se organiza desde el Instituto de Estudios Jiennenses, y quiero saludar pues a Inés, la diputada que nos acompaña, y también a don José, nuestro excelso conferenciante, que ya ha avanzado Inés pues algunas de su amplio currículo, currículo. Quiero saludar también a los consejeros y colaboradores del Instituto de Estudios Jiennenses, que también nos acompañan esta tarde. Y yo creo que va a ser una tarde muy, muy interesante, porque nos va a permitir escuchar lo que fue la conquista de Jaén por Fernando III. Desde el Instituto de Estudios Jiennenses venimos desarrollando numerosas actividades. De hecho, hoy no nos acompaña el director, precisamente porque está con otras actividades, porque a veces se nos solapan tantas actividades como llevamos a cabo. Bien, pues muchas de esas actividades tratan de la historia de Jaén. Se trata de un instituto de estudios jiennenses y, por lo tanto, abordamos en gran medida todos los sucesos pasados que acontecieron en Jaén. Y esto sin olvidarnos también de algunas de las realidades jiennenses más actual. Jaén tiene una amplia historia y, de hecho, es una de las provincias donde, por ejemplo, se acumula más cantidad de fortalezas, de castillos y
castillos y fortalezas y donde se celebraron algunas de las batallas más conocidas. Hoy he escuchado precisamente al diputado de Promoción Económica y Turismo hablar de que en Jaén podemos contar con aproximadamente 400 fortalezas, castillos y recintos fortificados, que da una idea de la importancia de Jaén en determinados periodos históricos. Además, hoy precisamente también en los Baños Árabes se presenta un podcast en el cual participa Diputación, en el cual pues se habla de la batalla y castillos de Jaén, ¿no? Lo cual, bueno, se pone en valor toda esa historia que tiene Jaén, ¿no? Quiero agradecerme especialmente a don José Rodríguez, que esté aquí con nosotros esta tarde, que nos dedique este rato, y yo estoy segura que va a ser todo un placer escucharlo. Muchas gracias, don José, y cuando quiera. Muchísimas gracias. La verdad es que se siente uno muy agradado y se siente uno muy bien cuando llega a un sitio como este, que dice tanto en la vida de uno, donde empieza uno los estudios medievales y los estudios de Jaén, y tropieza uno con montones de personas que tienen las mismas inquietudes que tú. Eso es muy importante. Y luego hablando bien de ti, que eso voy, y en público. Bueno, muchísimas gracias porque no me lo merezco. Gracias por todo esto y por todo lo que estáis haciendo, que no es poco. Y vamos con eso pues a empezar con Fernando III y la conquista de Jaén y las campañas previas. Fernando III es un rey muy plurifacético y un rey además que hacía las cosas que pensaba y que las hacía hasta el final. Entonces vale la pena penetrar un poco en su vida, en todo lo que ha ido haciendo, para que de alguna manera podamos conocerlo mejor. Vamos a reflexionar sobre la conquista de Jaén, y eso es preguntarse por el sentido de esta empresa. ¿Qué atractivos tenía ese lugar para que durante 20 años fuese sometido a tantos asedios y campañas de destrucción en sus aledaños, como sucedió en lugares distintos como Granada o Alhama de Granada? Porque hubo de ser necesario la conquista del Alto Guadalquivir antes que cayese Jaén. Su fama de bastión inexpugnable obligó a los castellanos a la construcción de una gran pinza cuyo brazo oriental estaría formado por las conquistas de la Orden de Santiago en Segura, el adelantamiento de Cazorla y los dominios del adelantado de la frontera, don Sancho Martínez de Soda, en la desembocadura del Jandurilla, en tanto que por la parte occidental el tentáculo venía dado por la Orden de Calatrava, que asentaba los éxitos en esta zona, y por las propias huestes del rey. A esta distribución de fases hubo que controlar numerosos portichuelos y caminos que ponían en contacto las tierras jiennenses con las granadinas para evitar cualquier tipo de apoyo que pudiera presentarse a la estratégica e inabordable fortaleza que constituía la ciudad del Alto Guadalquivir, que tan inexpugnable fortaleza, también enclavada, que llegó a ser considerada puerta y llave de todos los caminos y pasos distintos entre el puerto del Muradar y las vegas granadinas, controladas por la ciudad del Darro. Dadas las condiciones estratégicas de que gozaba la ciudad, habría que en su condición de fortaleza se acentuase en conectar de desconfianza ante las aspiraciones de Castilla. Para los musulmanes su diseño natural estaba como inexpugnable fortaleza. La primera crónica general la ve como villa real, de gran pueblo, bien fortalecida, bien encastellada, en muy fuertes torres,
e de muchas e buenas aguas, es muy fría, dentro en la villa, abondada de todos los abondamientos. De aquí que Miguel Lucas de Iranzo la llamara escuda y defenso de toda Andalucía, y guarda y defendimiento de los reinos de Castilla sería el honor con que la distinguiría Enrique IV. Para comprender la conquista de Jaén es necesario tener en cuenta estas condiciones concretas que llevan a Fernando III y a su hueste de un lugar a otro en una desenfrenada carrera de conquista, de Quesada a Íllora, de Andújar a Alhama de Granada, de Montejica a Espeluí, etc. Debemos preguntarnos por las causas y sentido de esta actividad bélica. Entre otras explicaciones es necesario conocer la red de caminos que cruza todo el Alto Guadalquivir, con extremos en Castilla, Granada y sus costas mediterráneas. Hay que dar la importancia que vulgarmente se le conoce Jaén, tierra de paso, porque es una potente aduana de control y vigilancia del tráfico que en todos los tiempos han pasado por ella. La dirección de esos caminos nos permite conocer el sentido de muchas de esas luchas de guerra que hubo de realizar durante tantos años. Pasos estratégicos entre Castilla y Granada, que es lo que le interesa fundamentalmente a Fernando III y a quienes le acompañan. La configuración bética abrazada por los prolongados sistemas montañosos que descienden hasta el Atlántico es el factor conformador de los importantes y numerosos caminos que cruzan las tierras jiennenses en busca de puertos o desfiladeros abiertos en estas alineaciones montañosas que permiten el paso de unas tierras a otras dentro de la península. Para el control de esos pasos naturales se asentaron importantes fortalezas o poblaciones fortificadas en los puertos más frecuentados por los transeúntes, y estas flechas estaban distribuidas por todo el territorio que de alguna manera le llamaban. Están las brechas de Sierra Morena, el amplio murallón rectilíneo que recorre el norte andaluz es el borde meridional de la meseta que visto desde el valle da la impresión de una gran elevación debido al hundimiento de la depresión bética. Este macizo queda interrumpido en la democracia de Jaén, la demarcación de Jaén por diversas facturas, muchas de ellas ocupadas por los cursos de los ríos. Estas, además de contribuir a engrosar el caudal del Guadalquivir, sirven sobre todo de red de comunicaciones con la meseta. Partiendo del este se encuentra el paso abierto por los valles del Guadalén, Guadalmena y Guadalimar, que ponen en comunicación el valle del Guadalquivir con la Mancha Oriental y con el Levante por tierras de Albacete. En el Guadalén destaca el puerto de Montizón, cuyo castillo sería donado a la Orden de Santiago por Fernando III en 1227. Guarda estrechas relaciones con Santisteban, conocida en algún documento medieval como San Esteban del puerto de Montizón. Le sigue la que en las proximidades del río Rumblar alcanzaba el puerto del Muradar, sustituido a partir de Carlos III por el paso de Despeñaperro. Este paso es lo más elevado de las montañas mencionado con frecuencia en las crónicas musulmanas y castellanas. Su necesario uso fue el motivo de que en su cercanía se produjera la trascendental batalla de las Navas de Tolosa. Las duras características de Sierra Morena,
aspereza y soledad. Impulsaron a la corona a mantener unos palacios de venta, es decir, de descanso cuando se va caminando de un sitio para otro, y una ermita de la Santa Cruz como refugio de viandantes, en recuerdo de la batalla de las Navas, hoy población de Santa Elena. Aquí en Santa Cruz hay que remarcar que es la primera devoción que Fernando III de alguna manera anima y de alguna manera busca también para que otros la conozcan. Y a partir de esta crucifixión o de esta Santa Cruz vienen las otras devociones que responden a la huida que los mozárabes hacían hacia el norte, huyendo de los moros, y lo hacían pues de forma soterrada, enterrando documentos, enterrando reliquias, y entonces es una forma de animar a la gente a que fueran a las guerras, a que favorecieran a los guerreros, puesto que eso que estaban haciendo respondía a todo y en todo estaba comunicado, puesto que eran vírgenes y santos soterrados que de nuevo de vuelta para el sur volvían a desenterrarse y constituían toda una devoción fuerte para los que tenían la suerte de vivirla. La Virgen de la Cabeza, Virgen de Tisca y otra serie de vírgenes, muchas vírgenes que Fernando III se encargó de ir poniendo su nombre y alentando su devoción en los pueblos que iba conquistando. La ocupada por Jándula fue en los primeros años de la conquista paso importante, muy utilizado desde Calatrava la Nueva hasta Andújar. Este castillo de Calatrava controlaba el valle de Fresneda, que unía con el Jándula y era un paso muy frecuentado en el siglo XIII hasta Andújar. La aparición de la Virgen de la Cabeza en 1227 podría estar relacionada con señales de atracción a conquistadores y repobladores, en sintonía con la tradición de vírgenes ocultas por los mozárabes en su ida hacia el norte, luego aparecidas a los cristianos en su avance hacia el sur, rodeadas de circunstancias maravillosas, a semejanza de lo que ocurriría en tiempos de Alfonso X con la devoción mariana que se cultivaba muchísimo en el puerto de Santa María, con miras a poder transmitirla a gente del norte de África. La devoción de Fernando III a Santa María, bajo cuyo amparo puso las iglesias de las ciudades ganadas de Baeza, Úbeda, Jaén, Córdoba y Sevilla, fue muy importante y dio un gran empujón a todo lo que era la devoción de las imágenes de María en estas tierras. Es curioso que desde La Mancha hasta tierra de Granada, vía situada en los enclaves de la Orden de Calatrava, en Andalucía, pues recibió donaciones en Andújar y Marto, e incluso de Córdoba y otros lugares que fueron conmutados por Priego, 1245, fecha también muy memorable y muy interesante, porque en 1245 fue justamente cuando se reconoce por parte del rey Fernando III la elevación de la encomienda de Santiago a la encomienda más importante de la península. Esto tiene su valor. Y así que otra serie de lugares que iban por estos derroteros, pues conmutaron por Priego su ganadero. A este Priego y a este conjunto de poblaciones se unió Alcaudete, todos con castillos situados en la línea del camino que desde Calatrava la Nueva pasaba por Andújar, continuaba a Martos y desde aquí a través de Priego y Loja hasta Ramas de Granada, discurriendo por el valle del río Cacín para luego adentrarse por el boquete de Zafarraya en el valle
que desciende hasta ver Málaga, ya en la costa mediterránea. De estas brechas y de estos pasos del rey, remontando siempre, están las brechas abiertas entre Jaén y Granada. Son brechas en el prebético y subbético que dan lugar a otros tantos pasos hacia tierra granadina. La Sierra de Segura, anejo a la jurisdicción de la Orden de Santiago, constituyó para esta el centro de un señorío enclavado en la divisoria de aguas entre el Guadalquivir y el Segura, nudo de la comunicación entre tierras andaluzas y murcianas, La Mancha y distintas áreas granadinas. Por la comarca discurría la importante vía romana o arrecife, con puertos de unión en Cádiz y Roma. Era cruce obligado de caminos, era Génave, pueblo de mucho paso desde el reino de Valencia y Murcia y La Mancha para el reino de Granada, para Andalucía y para otros puntos muy interesantes, como ya conocemos casi todos. Todos lo refieren las relaciones topográficas de Felipe II. Seguro había sido ya cabeza de una corriente comercial dirigida desde Toledo y la cabeza de un pequeño reino en el siglo XI. Estaba el puerto Usín, que era término de Quesada durante la Antigüedad y la Edad Media, y ponía en contacto las altiplanicies granadinas de Huéscar, Baza y la región murciana con la parte más oriental del valle del Guadalquivir. De aquí que al comenzar la conquista de Andalucía, el primer enclave que ataca Fernando III en 1224 es Quesada, pues el monarca castellano lucha en ayuda de su vasallo Muhammad al-Bayazid, gobernador de Baeza, contra las pretensiones de Aladí, gobernador de Murcia, a ser reconocido como nuevo califa almohade, quien había represaliado la negativa del baezano con la privación de su fortaleza de Quesada y Jaén. La zona, amplia y no mal poblada tras la conquista cristiana, entró en poder de la Mitra e Iglesia de Toledo desde 1231, incrementando su extenso dominio que en el siglo XVI reuniría más de 17.000 vasallos en medio centenar de pueblos. La obligada renuncia a la conquista de Baza tras la toma y pacto de Jaén propició la negligencia hacia dichas tierras por parte de la Iglesia de Toledo y la inclusión de las mismas en términos jurisdiccionales del Concejo de Úbeda. Otros segmentos del sector subbético son las tierras asentadas en torno a Mágina, Jabalcús y Pandera. Estas nos suenan más porque las estamos pisando casi todos los días. Empieza en la brecha del río Jandurilla y termina en los entornos del castillo de Víboras y Alcaudete, dando vista a las tierras de campaña ocupadas por Jaén y Córdoba. La puerta clave de este gran murallón o lienzo de muralla es Jaén, flanqueada por numerosos accesorios que es necesario controlar desde su inexpugnable fortaleza. El Jarandilla es el paso por el costado noreste de Sierra Mágina a la comarca de los Montes Orientales granadinos desde el Valle del Guadalquivir, custodiado por la villa de Jodas, que sería cabeza del señorío del primer adelantado de la frontera en el siglo XIII, don Sancho Martínez de Soda, desde el año 1229, en que fue conquistada, mientras que en su cabecera, la villa de Huelma, centro natural tradicional de una región fronteriza conocida como la comarca de Barallilá, el albarajín de los documentos cristianos, vigilará el sector musulmán de la frontera granadina,
El Albarracín les aconsejo a ustedes, si les gustan estos temas, tienen una persona que es especialista, ahora la redundancia, en el estudio del Albarracín, en el Jandurilla, que es Antonio Olmo, que está hoy acompañándonos a nosotros. Yo me siento muy orgulloso, fue alumno mío, es amigo mío, y él puede hablarles de esto porque lo conoce muy bien, no solamente el nombre y el enclave donde estaba, sino también el desarrollo que llevó. El Jandurilla es el paso por el costado nordeste de Sierra Mágina a la comarca de los Montes Orientales Granadinos, desde el Valle del Guadalquivir, custodiado por la villa de Jodas, que será cabeza de señorío del primer adelantado de la frontera en el siglo XIII, don Sancho Martínez de Jodas, desde 1229, en que fue conquistada, mientras que en su cabecera, la villa de Huelma, centro natural tradicional de una región fronteriza conocida como la comarca de Valallirá y Albarracín, de los documentos cristianos, vigilará el sector musulmán de la frontera granadina. La mayoría de los pueblos de la comarca, salvo Cabra y San Esteban, donados a Úbeda en 1234, formaron parte del señorío del primer adelantado de la frontera, que llegó a reunir en su poder los castillos de Chincoya y Ablí y los enclaves de Solera, Polera, Gris, Ayó y Ogaya, e incluso la misma Benmar, antes de que pasara a formar parte de la Orden de Santiago en el siglo XIV. Compró asimismo la Torre de García para donarla al señor de Jodas y toda la zona en torno al Puente del Obispo. En el extremo suroeste de la Sierra Mágina se abre el Valle del Guadalbullón, con La Guardia y Pegalajal a uno y otro lado del río, los castillos de Cambir y Alabar y los caminos a Albunién, Montejica, y desde aquí por Piña, Innayó y Rifonte llegaba a tierra granadina, ya que el curso del río quedaba cortado en la angostura conocida como Puerta de Arena, que todos la pasamos de vez en cuando con nuestros coches, en cuya cumbre una imponente fortaleza vigilaba diversos senderos. Otro enclave de menor y circunstancial importancia en la izquierda del Guadalbullón era Calche. Aparece junto a Castalla como sede del señorío de Díaz Sánchez de Funes. Entre el Valle del Guadalbullón y la campiña jiennense y cordobesa se asienta la Sierra de Jaén, macizo presidido por el gran murallón de la Pandera, en cuyos lados corren laberínticos valles que permiten la comunicación entre Jaén y Alcalá la Real, entre Jaén y el puerto de Colomera, poblado en el siglo XIII. Desde la capital del Santo Reino, por la Puerta de Granada, salían los caminos que cruzan esa vertiente de entrelazados valles. Uno llegaba al río Eliche, repoblada en el siglo XVI con el nombre de Los Villares. Entroncaba con el castillo de Susana y Valdepeña de Jaén. El camino de la Estrella cruzaba el actual puente de la sierra, que deja entre sus recuerdos la palabra portazgo. Pasar por el puente había que pagar el portazgo. Cuando pasó tanto tiempo, había que seguir con la costumbre del portazgo, pues si podía evitarla mejor, pero había que cotizarla, y esto hizo que se mantuviera la palabra. Luego está el río Quebrajano hasta el castillo de Otiña. Desde aquí a la izquierda y en sentido ascendente discurre un ramal por la actual cañada de la Azadilla, remontando el campo de los Almogávares, y desde él, a través de Casablanca, desembocando en el Castillo de Arena. Como ven, son nombres muy poco
transitados, conocidos sí, y hemos paseado mucho por ellos e incluso hemos sido capaces de decir, este llega hasta tal sitio y allí entronca con el otro, pero nos permiten en un trabajo como este entroncar de alguna manera de forma más profunda en la situación que se encuentra toda esa zona del Campillo de Arenas. Y por aquí al camino de Jaén con el que entroncaba por Alta Coloma con gentes y ganados de Montejica. Otra vereda continuaba hacia la cabeza del río al río Quebrajano, para luego tomar varias direcciones. Una de ellas doblaba a la derecha por un collado en la parte nordeste de la Pandera para descender a Susana. Desde su castillo se abre el valle del río Íbora y de la fortaleza del mismo nombre que desciende hacia el Guadalajó, a vista de la campiña, cabeza de la encomienda de Calatrava. En el tramo cordobés, las sierras descienden hasta el Guadalajó, que ponía en contacto la compañía con los montes occidentales granadinos a través del río San Juan. Esta brecha defendida por los castillos de Víboras y Alcaudete era el paso más directo de las ciudades de Córdoba y Jaén con la ciudad de Granada a través de Alcalá la Real o el camino de Loja, Alhama y la costa, desde Priego al Caudete en busca del río Cacín, que llegaba hasta Alhama de Granada, punto de entronque con Vélez Málaga, ya en la costa mediterránea y conocido como en época cristiana como el camino de los playeros o pescadores, porque abastecían de pescado a Alcalá la Real, a Priego y a Baena. Y en este camino que llevamos, pues nos tropezamos con la conquista de Jaén. La conquista de Jaén, pese a que era, digamos, que el punto clave que hacía que se movieran tropas y que se movieran vigilantes viendo las cañadas, viendo las veredas, pues la conquista de Jaén era lo más importante que había y se acomete en 3 veces por lo menos. La conquista de Jaén primera. La conquista de Jaén está estrechamente ligada no solo al marco secular tendencia de pactos y conflictos entre los poderes enfrentados, sino también a esa retícula viaria que tanto tuvo que ver en el avance de las tropas cristianas en el Alto Guadalquivir, a partir de la batalla de las Navas de Tolosa. Ese fue el primer acto que se dio y de ahí ya arranca todo lo demás. Las fuerzas castellanas estuvieron interesadas en todo momento por el control de los puertos más importantes. Antes de eso hay una pausa tras la batalla de las Navas de Tolosa. El poder almohade había quedado seriamente dañado y los avances de las tropas cristianas había progresado de forma notable. Tolosa, Ferral, Vilches y Baños, situados entre el puerto del Muradá y el Guadalquivir, habían quedado bajo el poder del rey castellano. Castilla dominaba a partir de ese momento el territorio comprendido entre Santander y Vilches. Todo favorece la idea de que las tropas cristianas hubiesen podido conquistar sin dificultad los territorios todavía en poder musulmán. Sin embargo, se impuso una larga pausa, quedando detenido el avance de la conquista por los problemas surgidos del lado castellano, donde el hambre ponía al reino en un estado desastroso, incapaz de intervenir en Al-Ándalus, pese al deterioro de la vida política almohade llena de divisiones, por lo que se imponen los lentos avances y se impone la dinámica de pactos y conflictos. Muere Anasí, el vencido en las Navas de Tolosa, el 24 de diciembre de 1213, y es proclamado en su lugar
al-Mustansir Billah, necesitado de tregua para rehacer sus dominios. Entre el 13 de mayo de 1214 y el 1 de mayo de 1215 llegó a Marrakech la delegación cristiana con Ibrahim al-Payyad, judío arabizado y ministro del rey de Castilla y embajador para tratar de hacer la paz. Al-Mustansir accedió y envió 2 cartas, una al señor de Jaén y otra al gobernador de Córdoba, imponiendo el tratado de paz y la reconciliación con el rey de Castilla. Al-Bayazid fue expulsado incluso de Úbeda y quedó solo en Baeza, donde tenía hondas raíces paternas. Y hay paces con Al-Bayazid y Quesada. Estas se producen desde los focos de poder de la península, digamos, de Castilla y León. Las Cortes castellanas tienen noticia en Toledo entre febrero y abril de 1224 de la escisión que se está produciendo entre los musulmanes. Había muerto Al-Mustansir, con quien había mantenido tregua, y la discordia entre castellanos y musulmanes no se extinguía. Las treguas expiraban en otoño. ¿Quién podía renovarlas? ¿Y quién tenía legitimidad? El arzobispo de Toledo, eco de la empresa de cruzada protagonizada por Roma, animada por doña Berenguera, la madre de Fernando III, para que Fernando III no prorrogase tregua alguna. El rey, estando en Muñoz en junio de 1224, propuso de repente iniciar la guerra contra los musulmanes como si fuera una inspiración divina. No obstante, la sagacidad y cautela de doña Berenguera propuso consultar a la curia y al rey de acuerdo con su madre y Toledo. Decidió optar por los enfrentamientos. Para septiembre, convocados todos en Toledo, cerca de San Miguel, los castellanos partieron hacia la frontera y pasaron cerca del puerto del Muradá, cerca de donde les esperaba el rey de Baeza. Firmaron pactos de colaboración con Al-Bayazid en Baños. El objetivo de la expedición era el ataque a las plazas apartadas de su obediencia. En primer lugar, la relacionada con Aladid de Murcia, enemigo de Al-Bayazid, la más estratégica en ese momento. La plaza de Quesada, guarda del puerto de Osín, continuaron por la plaza de Quesada, guarda del puerto de Osín, y siguieron por los campos de Sabiote, Úbeda, a la villa de Quesada, donde los castellanos, con la ayuda de Al-Bayazid, invadieron, saquearon y arrasaron sus muros, dejando muertos o llevando cautivos hombres y mujeres. La ciudad quedó desolada. Y luego vamos a ver algo sobre el pacto de las Navas de Tolosa y la primera campaña de Jaén. Esto va a ser más breve que los anteriores. Fernando III preparó una campaña para 1225, cuyo objetivo era la inexpugnable plaza de Jaén, control de los pasos más importantes hacia Granada, de la que como Quesada también había desposeído a Al-Bayazid por Aladid de Murcia. Se entrevistaron en el puerto del Muradá el 24 de junio ambos reyes en las Navas de Tolosa.
Alfayasí fue expulsado, incluso de Úbeda, y quedó solo en Baeza, donde tenía hondas raíces paternas. Vamos a ver las paces con Albayazí y Quesada, porque es un elemento muy importante dentro de lo que es el camino de las batallas, los asedios y las luchas. La corte castellana tenía noticia en Toledo entre febrero y abril de 1224 de la decisión que se está produciendo entre los musulmanes. Había muerto Almontansir, con quien había mantenido treguas, y la discordia entre castellanos y musulmanes no se extinguía. Las treguas expiraban en otoño. ¿Quién podía renovarlas y quién tenía legitimidad? El arzobispo de Toledo, eco de la empresa de cruzada protagonizada por Roma, animada por doña Berenguela para que Fernando III no prorrogase tregua, el rey, estando en Muñoz en junio de 1224, propuso de repente iniciar la guerra contra los musulmanes como si fuera una inspiración divina. No obstante, la sagacidad y cautela de doña Berenguela propuso consultar a la curia y al rey de acuerdo con su madre y Toledo. Decidió optar por los enfrentamientos. Para septiembre, convocados todos en Toledo, cerca de San Miguel, los castellanos partieron hacia la frontera y pasaron cerca del puerto del Muradar, cerca de donde le esperaba el rey de Baeza. Firmaron pacto de colaboración con Albayazí en Baños. El objetivo de la expedición era el ataque a las plazas apartadas de su obediencia. En primer lugar, la relacionada con Aradís de Murcia, enemigo de Albayazí, la más estratégica en ese momento. La plaza de Quesada, guarda del puerto de Ausín. Continuaron por los campos de Sabiote y de Úbeda, a la villa de Quesada, donde los castellanos, con la ayuda de Albayazí, Quesada, invadieron, saquearon y arrasaron sus muros, dejando muertos o llevando cautivos hombres y mujeres, y la ciudad quedaba asolada. Y ahora viene la primera campaña de Jaén. Fernando III preparó una campaña para 1225, cuyo objetivo era la inexpugnable plaza de Jaén, control de los pasos más importantes hacia Granada, de la que contó como Quesada también había desposeído a Albayazí por la Aradís de Murcia. Se entrevistan en el puerto del Muradar el 24 de junio ambos reyes en las Navas de Tolosa. Como ven, tienen mucha más relación de la que creíamos siempre. Saben hacer paces y saben romperlas también. Saben hacer las dos cosas. El sitio de Jaén fue programado por el rey castellano, pero fue un fracaso, por lo que los castellanos comprendieron que no podían conquistar la ciudad de Jaén y decidieron levantar el campo. Fernando III se dirigió a Granada por el río Cací, que está en términos de Granada, y tampoco obtuvo éxito. El de Baeza entregó el castillo de Andújar el 18 de julio y el de Marto el 29 del mismo mes, confiando Fernando III la tenencia de ambas fortalezas a Álvar Pérez de Castro, frontero con gran habilidad para pactar con los moros y guerrero temible. En estos momentos, a lo más, ya estamos con gente más conocida y que nos va a acompañar hasta el final, Alamar supuesto jefe de la hueste mora atacante, debía esperar varios años a ser reconocido como caudillo de Arjona. Y viene la ayuda del Papa a Fernando III. Cuando Roma vio que la guerra iba en serio, Honorio III escribió a Fernando III el 20 de septiembre de 1225
animando al monarca a proseguir con la guerra contra los moros, autorizándole a gastar en esta guerra la tercia de fábrica. ¿Qué será la tercia de fábrica? Era muy importante. Eran los diezmos eclesiásticos que había que pagar todo trabajador, todo padre de familia a la iglesia. Eso se dividía en tres partes. Una, el tercio pontifical, para los obispos y los canónigos. Otra, el tercio de fábrica, lo que se pagaba para mantener la iglesia en pie y para la liturgia. Y otra, el tercio de los clérigos, que era lo que se pagaba para alimentarlos. Bien, si salen cosas de este tipo, pues será una alegría poder explicarlas, porque todavía se encuentra uno que va a visitar una fortaleza de estas que estamos viendo aquí y pone, no, esa es la torre de la tercia. Y todo el mundo, la torre de la tercia es un nombre que le dieron, claro que le dieron, un nombre lo tenía todo. La torre de la tercia significaba que era la torre que se hacía y se mantenía con la tercia de fábrica. Y la tercia de fábrica, se me viene otra anécdota parecida. Decía, no, yo es que vivo en la tercera casa después de la parroquia. Está la parroquia, luego vienen tres casas. Mi casa es la tercera, por eso le llaman la casa de la tercia. La casa de la tercia, ni su casa era la tercera, ni cosas por el estilo, pero sí que era la casa que se reunía todos los años. Cuando se hacían las recaudaciones del diezmo, cogían la tercia, el dinero de la tercia. Y allí en esa casa era donde se guardaba y distribuía, ese era el dinero de la tercia. Pues bien, Honorio III escribió a Fernando III el 20 de septiembre de 1225, animando al monarca a proseguir con la guerra contra los moros, autorizándole a gastar en esa guerra de tercia de fábrica, ayuda que mantuvieron posteriormente otros papas. Vienen las revueltas en Baeza y Andújar y la consolidación de las conquistas. Conocida la muerte del Baezano, los almohades se levantaron contra las tropas cristianas. En Baeza recibieron ayuda del gobernador de Jaén contra la guarnición cristiana de la Ciudadela. Pasados algunos meses, temeroso el de Jaén de las tropas que enviaba Fernando III, dejó su suerte a los baezanos. La ciudad cayó en poder de los cristianos el 1 de noviembre de 1226 y repoblada en 1228. Se delimitan los términos del concejo y se le concede al Quillo Recena en la cabecera del camino que por Arroyo Vi sube desde la torre de Gil de Olí junto al puente del Obispo a través de Jalaf hasta llegar a Torres. El infante don Alfonso de Molina mantendría en la loma las aldeas de Vejija, Lupión e Iblo, cruces de caminos entre el Guadalimar y el Guadalquivir. Asegurado el poder sobre las plazas, era el momento de afianzar lo conquistado y de controlar los caminos estratégicos del ámbito de Baeza, de Martos y de Andújar. Los de Andújar también se alzaron atacando al Alcázar, donde estaban los cristianos, pero Fernando III envió fuerzas y en otoño de 1226 tuvo lugar la retirada de la población musulmana, lo mismo que en Baeza, Martos y Porcuna planteó el asunto de la repoblación. Las hostilidades desde Arjona retardaron la llegada de pobladores, como ocurrió en Martos, que además había sido transitoriamente tomado por Abu Lula hacia 1227, antes de la firma de las treguas.
Y el segundo cerco de Jaén, vamos rápido porque ya estamos cansadillos. El segundo cerco de Jaén, 1230. Fernando III, que tenía consolidado el sector oriental y había castigado en años anteriores su costado oriental, dejando con sede en Jódar, al adelantado de la frontera, se dispone desde Castilla para la campaña contra Jaén en 1230. Asedio de Jaén, otro asedio de Jaén. Ya digo, hasta el último están asediándola. Calculadas las dificultades y la duración del asedio, se acordó hacer una bastida, que esto también saben ustedes lo que es, y que los ricos hombres y los concejos estuvieran a diario sobre ella hasta ganarla. El rey permaneció firme en la bastida de Jaén, donde el 18 de agosto de 1245 despachaba privilegios y el 4 de enero de 1246 vendía a la ciudad de Toledo los montes de su nombre y el 28 de febrero otorgaba un donadío para la Orden de Santiago, ya rendida la ciudad. Al sitio de Jaén también asistió el infante don Alfonso de Castilla, según consta en los documentos fechados en agosto de 1246. La duración del asedio y las penalidades sufridas con numerosas bajas de hombres y caballeros en combates, torneos, inclemencias del tiempo, dio lugar a muchas bajas entre los asediados que se acabaron desmoralizando. Hemos hablado de la bastida. Nosotros muchas veces decimos, ¿dónde voy a la Bastilla? No decimos la bestia porque ya eso sería entrar en campos no llamados. Voy a la Bastida. La Bastida era un torreón guerrero que en las tomas de una fortaleza o de un núcleo fortificado se entregaba a unos cuantos guerreros para que le hicieran la guerra y agobiaran a aquellos que estaban allí y abandonaran su puesto militar de defensa de sus ejércitos para que desaparecieran y dejaran actuar libremente a quien tenía aquello dominado y a quien lo había conquistado. Luego después de esto vienen las capitulaciones de Iznar. Estamos con los pretendientes del reino de Granada, de la zona sur de la península. El rey de Granada estudió con sus consejeros la situación de la guerra. Los benimerines no podían ayudarle y comprendió que el rey no iba a levantar el asedio, por ello acordó negociar un pacto con el cristiano donde él y su reino entrarían en vasallaje. Se dirigió a ponerse directamente a merced del rey don Fernando, le besó la mano haciéndose su vasallo y se acordó entre ellos una tregua de 20 años de duración. Las cláusulas de las capitulaciones pues eran las siguientes. Primero, vasallaje de Muhammad Iznar con su reino a don Fernando. Segundo, el rey de Granada conservaría su reino y lo tendría en pleno señorío, pagando el castellano el tributo anual de 150.000 maravedíes. Tercero, como tal vasallo había de hacer guerra y paz a favor del rey de Castilla y acudir anualmente a su corte. Cuarto, se exceptuaba Jaén, que se tenía el Granada, la cual fue luego entregada por el rey granadino. Con Jaén veía Iznar que consumaba su pérdida y la de Arjona, Priego y Pegalajá. Quinto, los habitantes de Jaén habían de salir de la ciudad. Los 150.000 maravedíes alfonsinos anuales siguieron pagándose con Alfonso X, por lo que el rey Fernando pudo disfrutar
durante 6 años. Cuando los de Jaén se enteraron, pasaron horas amargas. Casi todos los musulmanes abandonaron la ciudad y el pacto de todos los musulmanes hizo que se abandonara la ciudad y cumplió en todas sus cláusulas, como lo muestra el envío cada año por parte del rey de Granada de 100 antorchas para las exequias del rey Fernando y la confirmación por parte del rey de Granada en los documentos emitidos por la Chancillería del rey de Castilla, del que son testimonio las firmas de 1254, 1284 y 1305. El rey don Fernando dispuso la ocupación del Alcázar y de todas las fortificaciones. La entrada en la ciudad se hizo en marzo, según el Cronicón de Cerdeña. Los anales toledanos señalan abril y una leyenda muy difundida en Jaén quiere que la ciudad se ganara en noviembre, el día de Santa Catalina. Esto sí que tiene leyenda en Jaén, pero lo conocemos. Todos unos creo que se lo leyeron, los mayores, otros porque nos encontramos con esta sorpresa y decimos, pero ¿esto qué hace Santa Catalina despertándose a este hombre a esta hora de la noche para decirle que sí, que tiene que conquistar la ciudad? Y es interesante, claro, se conserva mucho por muchos escritores, incluso locales, que está el Gote, está hay gente que lo ha llevado adelante. Jimena, más documentado que el anterior, no lo acepta, pero Vilches, de acuerdo con la tradición popular recogida en la Catedral de Jaén en 1478 y el Sínodo de 1492, afirman que Fernando III llevó a cabo la conquista de Jaén por revelación y milagro suyo, transmitiéndonos la aparición de la Santa al Rey, animándole a no desistir del largo asedio al que fue sometida. Después de tomar posesión de Jaén, el rey entró en ella, en la catedral, en la ciudad, en procesión organizada por la clerecía. Directamente fue a la mezquita previamente consagrada con el título de Santa María. Mandó poner en ella la imagen de la Virgen y cantar una misa oficiada por el obispo de Córdoba, don Gutiérrez Ruiz de Olea. El rey permaneció en la ciudad de Jaén varios meses ocupándose del reparto de casas y tierras, de la repoblación y de la reparación de fortificaciones. Cuando se ausentó dejó como tenente a don Ordoño con instrucciones para el reparto. A su regreso en diciembre pudo ordenar lo relativo a la instauración de la sede episcopal y dio fuero a Jaén el 24 de marzo de 1248. Supongo que sería el fuero de Cuenca, que fue el fuero que se empezó a dar por Fernando III en distintas poblaciones de la mitad sur de la península. A mediados de 1249 ya se había trasladado la sede episcopal de Baeza a Jaén. La inigualable posición estratégica de Jaén motivó que Fernando III solicitara al Papa Inocencio IV la instalación en ella de una sede episcopal, lo que otorgó y llevó a cabo con el traslado a ella de la sede de Baeza, quedando concentrado en Jaén las antiguas sedes de Mentesa, Tuci y Baeza, que esto lo saben ustedes mejor que nadie que haya venido por aquí a leer un periódico. Como saben, el obispado de la provincia de Jaén era Baeza quien lo tenía, pero al ganarse Jaén había que llevarlo porque era más grande Jaén, había que traer el obispo a esta ciudad, a Jaén. Y entonces empezó un poco la tensión, pero todo se resolvió porque el obispado, como he dicho en la fecha que he leído aquí, se llenó de dos obispos. Uno es de Baeza, otro es de Jaén, bueno, y otro es de Mentesa.
y otro es de Tuci, Marto. Entonces esos terminan por ser un solo obispado con sede en Jaén, en poco tiempo, no mucho tiempo, con sede en Jaén y luego con varias catedrales, 2 catedrales. Uno la catedral de Jaén con 1/3 de los canónigos y otro la catedral de Baeza, que se decía antes. La catedral de Jaén con 2/3 de los canónigos y todo funcionó a la maravilla, aunque luego hubo pleitos y hubo algunas cosas que tuvieron que ir resolviendo poquito a poco. Fernando III moró en la ciudad de Jaén durante 8 meses, durante los cuales efectuó diversos momentos. Atendió la petición del arzobispo tras la promesa real de 1243 de expansionarse hasta Baza y pacto con Alamar cerró la puerta al señorío de la Mitra toledana. El 20 de abril de 1252 se cambiaban con el arzobispo de Toledo, ya no don Rodrigo, sino don Sancho, el hijo del rey, los derechos sobre Baza por innatural y Uceda. Durante su estancia en Jaén, el palacio, sede de la Diputación, en la plaza de San Francisco, lo conocen ustedes, ¿no? Así aparece la donación de Pedro I en 1354 de su palacio en Jaén a la Orden de San Francisco. Una casa está en cursiva, porque es tomado de algún escritor. Una casa y huerta con árboles de toda suerte que yo tengo, tuvieron los señores reyes de este reino de quien yo vengo, que en algún tiempo fue bosque, que está en dicha ciudad de Jaén, dentro de la muralla del arrabal de dicha ciudad, que tiene por linderos el camino y arroyo que va y sale por la puerta que dicen de Santa María, que va a la puerta de la barrera, por lo alto de la acequia y ronda de la muralla, y por la otra parte el arroyo y madre de las avenidas que salen de la ciudad y vuelta que dimos a la iglesia mayor de Santa María. Y sigue, y mando que una capilla de oración donde dice misa, que está en la dicha casa que edificó el rey don Fernando y la reina doña Beatriz, su mujer, que ya había muerto, y no como cree el escritor que hace esto, cree que Beatriz estaba viva, la reina era doña Juana en ese momento, y doña Beatriz estaba muerta. Que en ella están pintados a los pies de un Cristo crucificado, menos el Cristo crucificado que aparece al principio, allá cerca del Muradá, vuelve a aparecer ahora al final. Que le hicieron luego que ganaron esta ciudad y Nuestra Señora y San Juan y Santa Catalina Mártir, que la dicha capilla no se ha de poder deshacer en tiempo ninguno, sino que finque siempre la memoria del Santo Rey que la ganó y fundó. Es muy interesante este párrafo y nos obliga a los jiennenses a tener en pie este sitio donde estuvo la capilla que él quiso además que se continuara y siguiera adelante. Y luego fijar las fechas de cada reina, cómo estaba viva o cómo había muerto. Que lo que sí quería decirles es que en Jaén, cuando se hace la conquista, la última, resulta que se citan 3 obispos. El obispo de Baeza, que ya estaba nombrado, el obispo de Jaén, que era el mismo, y el obispo de Tuci, Marto, que era el mismo. Entonces tiene las sedes de Jaén, tuvo las sedes episcopales de Mentesa, que es la Guardia fue la primera, la Mentesa, luego Tuci
que es Marto, luego Baeza y luego Jaén. Y de esta manera, pues las conquistas de Fernando III no fueron vacuas, sino que estuvieron llenas de sentido y estuvieron llenas de ilusión por una ciudad que lo dice en otro párrafo, también de memoria, una ciudad que estaba la tercera en Andalucía cuando se empiezan a conquistar ciudades aquí en el Valle de Guadalquivir. Le dice el rey Fernando III al obispo de Toledo y al Papa que esta ciudad, o sea, llegamos a un sitio donde había 3 ciudades. Eran muy importantes las 3, que eran Sevilla, Córdoba y Jaén. Pero la tercera de esa ciudad fue la que se mantuvo y la que dio nombre ya a la ciudad, y aquí se afianzó y siguió ya las normas de Roma. Bueno, y muchas gracias y perdónenme por las molestias que no han sido pocas, pero ustedes tienen cara y hecho de ser buenas personas. Y yo les... Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu disertación, por la información que nos has dado. Sin duda alguna, cuando transitemos por los caminos de Jaén, tendremos presentes las palabras que ha hecho aquí esta tarde. Yo les invito a visitar, si no lo han hecho, el castillo Castro Ferrat, que está en el corazón del Parque Natural de Peñaperros, como ustedes saben, en el término municipal de Santa Elena, que domina los pasos del puerto del Muradar y ofrece una panorámica excepcional de Sierra Morena y también del espacio donde se libró las Navas de Tolosa. Y es especialmente interesante visitarlo en la época de la berrea, que la Diputación organiza junto con el Ayuntamiento de Santa Elena visitas a la zona. Si les parece, abrimos un turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta a Pepe, abrimos el micrófono. Paco. Creo que no hace falta. Él ha terminado con que somos gente buena, el que es bueno de verdad es el que nos ha congregado. Yo quiero felicitar al Instituto de Estudios Jienenses que haya pensado en él, porque mirando un poco la bibliografía ahora, hace más de 50 años que empezó a escribir la obra de Baeza. Él fue pionero, ha sido pionero en muchísimas investigaciones. Le debemos todos mucho, y yo estoy especialmente muy orgulloso de que el Instituto de Estudios Jienenses y una diputada de Alcalá pues, esté presidiendo este pequeño homenaje que todos los que estamos aquí, que venimos como amigos, como antiguos alumnos de él y amigos, se le da en Jaén. 50 años no es poco, y venimos de toda la provincia de Jaén porque te has dedicado a toda la provincia de Jaén, especialmente al Santo Rostro, al Santo Reino. Y tú decías, diputada, 70 años del Instituto de Estudios Jienenses, un pequeño recuerdo a 3 de los fundadores, amigos de Pepe, Enrique Toral, Rafael Ortega Servita y Jaime Bonilla. Y yo creo que están aquí, los 3 están hoy aquí contigo. Muchas gracias, Paco. Alcalaíno también. Muchas gracias. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Bueno, pues para despedir a Pepe, Pepe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que surgió en el último congreso en el que nos dimos cita en Alcalá la Real. Esperemos que nos veamos mucho antes de que se celebre el siguiente congreso, de que salga pronto otra intervención, porque tienes poder de convocatoria. Así que muchísimas gracias, Pepe, gracias por tu trabajo, por tu aportación a la historiografía, y personalmente encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias
y nos damos cita en la próxima que tengamos, la próxima convocatoria que haga el IEF. Muchas gracias. Muchas gracias.